Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles. En esta transmisión estaremos considerando las respuestas al estudio bíblico de la congregación, semana del 20 al 26 de enero de 2020. Estamos contentos, esperamos que el propósito de este video pues es transmitirles información que se estará analizando. Muchos sabemos que les cuesta asistir a las reuniones por diferentes circunstancias, pero los animamos, los amamos. Jehová los ama, conoce su corazón y valora el esfuerzo que ustedes hacen. Así que vamos entonces a considerar esta interesante información. Es el capítulo 100. Qué interesante. Ya vamos 100 capítulos de este libro, titulado La parábola de las 10 minas. Aquí se centra en el relato de Lucas 19, 11 al 28, el ejemplo de Jesús sobre las 10 minas. Entonces ahí está el amo con 3 esclavos y veremos de qué están hablando, qué está pasando y cómo nos atañe o qué aprendemos nosotros de esto. En otro video ya tenemos la lectura del estudio bíblico para esta semana, así que a continuación pasaremos directamente a las preguntas impresas. Primero, ¿por qué pone Jesús el ejemplo de las minas? Este es un punto interesante. Los discípulos aún no han comprendido lo que ocurrirá pronto. Ellos tienen un entendimiento equivocado, pues creen que el reino será establecido instantáneamente en ese momento. También no entienden que Jesús tiene que morir. Pero, como pronto entenderán, las cosas no serán como ellos han entendido. Este es un punto interesante también, pues tal y como los discípulos tuvieron entendimientos equivocados, la organización ha reconocido humildemente que en un celo por ver el cumplimiento de las profecías, pues también a través de los años hubo entendimientos equivocados. Pero aquí está el ejemplo bíblico, no lo justifica, pero es importante, es significativo que también los discípulos pues se equivocaron porque somos humanos imperfectos. Lo que ocurre también es que no cualquiera reconoce la equivocación con humildad y aprende de ello. Entonces este es un punto interesante que puede servirnos para razonar con alguien y no tener pena de reconocer que en algún momento nos equivocamos. Sí, entonces este ejemplo puede servirnos para razonar también sobre ese punto. ¿Quién es el hombre de familia noble y qué es la tierra lejana a la que viaja? El hombre de familia noble es Jesucristo. La tierra lejana a la que va es el cielo. ¿Quiénes son los esclavos y a quiénes representa la gente del país que odia al hombre de familia noble? Los discípulos de Jesús, los cristianos ungidos, son como los 10 esclavos del ejemplo, pues Jesús los ha comparado antes a trabajadores de una cosecha. Claro, Jesús no les pide que recojan la cosecha de algún cereal, más bien quiere que hagan discípulos que también formen parte del reino de Dios. Para ello los discípulos usan el tiempo, las energías, los recursos económicos que tienen. Bueno, ahora, ¿quiénes son los que odian al hombre de familia noble? Estos son los judíos que rechazan a Jesús, incluso intentan matarlo, y de hecho ellos son los autores intelectuales de la ejecución del Mesías. Y por supuesto, cualquier persona que no reconoce a Jesús como el Mesías, se les representa por esa gente odiosa del país, esa gente que odia y rechaza al hombre de familia noble. Ellos no quieren que él sea amo o rey sobre ellos y lo rechazan tajantemente. ¿Qué diferencia hay entre los esclavos que son premiados y el esclavo que pierde su mina? Bueno, podríamos decir mucho sobre este tema, pero la diferencia es la actitud. Sí, la actitud diligente y responsable que demostraron los 2 esclavos, y en contraste con esto, el tercer esclavo fue negligente, haragán, irresponsable, desinteresado en la comisión que le fue dada. Podríamos razonar también que en todo ese tiempo que el amo estuvo ausente, ¿qué estuvo haciendo este esclavo malvado?
es interesante, pues no estaba haciendo nada, estaba siendo un haragán, un negligente, un irresponsable, y esto le traería consecuencias, mientras que los primeros dos esclavos estaban trabajando para generar más y más. Ahora vamos a hablar de los comentarios adicionales. Ahí se usa un término llamado mina. No lo usamos en tiempos modernos, pero una mina de plata es una importante cantidad de dinero, pues equivale a la paga de más de 3 meses de un agricultor. Podemos pensar en el salario base del lugar donde vivimos y multiplicarlo por 3. Eso nos dará una idea numérica para lo que podría ser una mina, y esa fue la cantidad, sí, multiplicada por diferentes partes que se les encomendó a los esclavos de este ejemplo. Según una traducción americana, una obra, este esclavo dijo, es una forma, una equivalencia de esta enciclopedia, dice, tus $20 han producido 200, señor. Y según la traducción de Moffat, dijo, tus 5 libras han producido otras 50. La idea es que ganaron 10 veces más lo que le había sido dado. Los apóstoles, pues en ellos se recalcó esta comparación y ellos vieron el cumplimiento de esto, pues ellos siguieron efectuando la obra de predicar y enseñar. Sí, ellos recibieron minas simbólicas cuando Jesús los comisionó en Mateo 28, 19 y 20 para predicar, ir y predicar y hacer discípulos y bautizarlos y enseñarles, sí, también la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos, la liberación de espíritus opresores. Entonces ellos recibieron estas minas y esa era la comisión. La gran comisión, en vez de guardarse esos dones, esas minas para ellos solos, ellos debían ir y, por así decirlo, compartirlo con los demás. Sin embargo, ellos fueron injustamente perseguidos y castigados por hacerlo. Por ejemplo, después que habían tenido su audiencia delante del Sanedrín de Jerusalén, pues les dieron azotes, los regañaron y les ordenaron dejar de predicar. Sí, así que ellos se fueron del Sanedrín regocijándose porque sufrieron deshonra a favor del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y de casa en casa continuaron sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo o el Mesías. Entonces ellos mostraron esa actitud diligente, responsable, ¿sí? De querer complacer al amo produciendo más en cuanto a lo que se les fue encomendado. Vemos que al tercer esclavo se le llama esclavo inicuo o malvado. El llamar malvado a este esclavo inútil no era una cosa impropia, no estaba fuera de lugar, no era algo duro, ni irrespetuoso, ni desconsiderado, era la realidad, porque este esclavo temió trabajar con la valiosa mina de su amo y le había causado deliberadamente una pérdida al amo. Había tiempo y dinero valiosos envueltos en el asunto y el esclavo no los había usado con lealtad a su amo ni con el deseo de dar prosperidad y aumento a las pertenencias de su amo. El que el esclavo devolviera sencillamente lo que había recibido mucho tiempo antes no era manera apropiada de dar un esclavo la bienvenida a casa a un rey, a un amo. De verdad fue algo muy barato, algo tan irrespetuoso, tan indigno, tan carente de gozo y entusiasmo por el reino recientemente establecido de su amo. Así que era un caso de no haber rendido absolutamente ningún servicio a su amo cuando tuvo el tiempo y los medios con los cuales hacerlo. ¿Qué actitud entonces y qué diferente actitud contrastándola con la de los primeros dos esclavos? El que se le quitara la mina a este esclavo malvado, que no produjo ganancia, significaba que perdió su oportunidad de probar que era digno de tener autoridad sobre ciudades o tener a su cargo 5 ciudades y así participar en el reino de su amo, que ahora estaba investido con realeza.
No se le podía confiar responsabilidades del reino, aunque tenía una actitud negativa con relación al reino de su amo. Se puso del lado de los que tenían una actitud positiva en contra de que este hombre gobernara como rey sobre ellos. La parábola no declara ni muestra si fue degollado o no con los enemigos del amo que no querían que él llegara a ser rey sobre ellos, pero la parábola sí muestra que inmediatamente después que el amo dice que al esclavo que no tiene celo ni interés en cuanto al reino de su amo se le quitara la oportunidad que tiene, el amo dice a sus súbditos reales que degüellen a sus enemigos delante de él. Entonces, en un sentido práctico, hermanos, todos hemos recibido minas, es decir, oportunidades o bienes. No estamos hablando si tenemos la esperanza celestial o la esperanza terrenal, sino estamos hablando de nuestras circunstancias personales, ¿sí? Así que la idea es que todo lo que hemos recibido, usémoslo a favor del reino. Estos bienes que hemos recibido podrían ser de forma material, los privilegios que conlleva cierta nacionalidad, el nivel económico del cual poseemos, el nivel académico que tenemos. A algunos les va bien aprender dialectos, otros son demasiado sobresalientes, tienen diferentes habilidades, otros tienen mucha experiencia en la vida, pero la cuestión aquí es, ¿qué haremos con lo que hemos recibido? Esa es la cuestión. ¿Lo usaremos a favor del reino, a favor de los hermanos, a favor de aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer? ¿O lo guardaremos egoístamente como hizo el tercer esclavo? Bueno, nosotros tenemos eso, es la respuesta que nosotros daremos personalmente. También otra lección práctica es que si tenemos privilegios y hasta cierta autoridad en la organización, en la congregación, debemos imitar a los primeros dos esclavos. Queremos dar un buen ejemplo al resto de los hermanos en el servicio del campo, en la asistencia a las reuniones, en el arreglo personal, en el trato al sexo opuesto. Jamás queremos que el puesto se nos suba a la cabeza y pensar que por tener cierta autoridad podemos adoptar una actitud negligente, irresponsable, ¿sí? Como hizo el tercer esclavo. Pues, hermanos, si eso llegara a pasar, y de hecho les ha pasado a muchos, eso nos quitaría la bendición y la paz de Jehová. Imagínense qué serio, la bendición y la paz de Jehová. Y en el peor de los casos, hasta podríamos privarnos a nosotros mismos de la vida eterna. Por eso vale la pena esforzarnos por ser trabajadores responsables, diligentes en nuestra vida y en nuestra congregación. Otra lección que aprendemos es que no nos compararemos en cuanto a los logros obtenidos en la congregación con otros hermanos. Sí, puede ser que algunos pues tuvieron la bendición de llevar a varios al bautismo, lo cual es muy encomiable. Puede ser que otros hayan asistido a diferentes escuelas teocráticas. Y así podemos seguir mencionando más y más privilegios, pero hermanos, ante Jehová todos somos únicos, cada hermano, cada hermana tiene una circunstancia y una historia única, la mayoría de veces difícil, así es que no es sabio compararnos y competir unos con otros. Repito, cada caso y circunstancia e historia es única, no hay dos casos iguales, así es que no tiene sentido compararnos con otros hermanos, porque cada quien ha tenido sus vivencias, su historia, sus retos y desafíos, ¿sí? Vemos que un esclavo hizo más que otro, pero al final los dos fueron aprobados, no por la cantidad, sino porque hicieron un buen trabajo. La idea es entonces servir, disfrutar de trabajar en la congregación para Jehová, para Jesús, y confiamos en que Jehová y Jesús conocen lo que hay en nuestro corazón y valoran nuestro esfuerzo. Muchos nos han escrito en este canal que no les es posible asistir a las reuniones, apoyar la predicación, pero ante Jehová
Eso no los hace de menos. Jehová no los va a amar menos porque no pueden salir al servicio tanto como antes lo hacían. Es muy diferente de alguien que en un sentido físico está muy bien, está muy saludable, pero simplemente ya no quiere por motivos egoístas. Vemos ahí la gran diferencia. Entonces, eso es algo en lo que debemos meditar y valorar, que estemos dentro de la congregación. Y como mencioné en un momento, al igual que los discípulos tuvieron entendimientos equivocados, nosotros como organización también hemos tenido entendimientos y hasta ideas equivocados. Imagínense, en un tiempo celebrábamos la Navidad, los cumpleaños, etcétera. Sí, hasta se usaba la cruz en nuestras publicaciones. Sí, en algún momento pues se entendió de parte de algunos y otros lo terminaron de tergiversar que el fin iba a venir. Pero hermanos, repetimos, hay una explicación, está en el libro Proclamadores, todo esto que acabo de mencionar, proclamadores del reino de Dios. Entonces, al igual que los discípulos tuvieron ideas o entendimientos equivocados, nosotros también los hemos tenido. Pero el punto es, los hemos reconocido, los hemos aceptado, pero no hemos permitido que eso nos estanque en un sentido espiritual, sino al contrario, seguimos trabajando con gozo para Jehová y para Jesús, y aquí estamos en el año 2020 y seguimos trabajando. No tenemos miedo a las críticas, pues todos aquellos que se centran en las críticas no están predicando, no están llevando la Biblia a las personas a nivel mundial, no están mejorando la vida de las demás personas con el conocimiento de la Biblia, lo único que hacen es criticar. Entonces, ya sabemos lo que les espera a ellos, pues no están haciendo nada con los talentos o las habilidades que podrían usar a favor del reino. Hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Agradecemos que nos hayan acompañado. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.